Hola, soy Victoria Cantú, estudiante de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente cursando el segundo semestre. Esta es mi evidencia número 2 de la materia de igualdad de género, diversidad sexual e inclusión. La violencia de género es la violencia que afecta de una u otra manera a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Atenta contra su integridad, su libertad y dignidad. Se da en todos los ámbitos, en su integridad física, mental, moral, sucede dentro de su propia familia, en su vida laboral, económica y política. Actualmente se encuentran 6 tipos de violencia de género. La física engloba cualquier agresión de este tipo. La verbal se refiere a las palabras que afectan el equilibrio psicológico de quien las recibe. La psicológica alude a los actos que afecten personalmente y emocionalmente a las víctimas. La sexual engloba desde el acoso, el abuso y la violencia de este tipo. La económica se refiere al control financiero o la limitación del acceso a este. Y por último, la simbólica que se refiere a los actos y las expresiones que perpetúan los estereotipos y roles de género. Los principales detonantes o causas de la violencia de género son los siguientes. Los culturales, que son el sexismo y los rasgos patriarcales en muchas culturas y religiones, que hacen ver a la mujer como un objeto, minimizando sus derechos frente a los hombres, por lo que no se les debe respetar como a los varones. Un ejemplo de esto es cuando se encuentra una mujer sola y se le acercan hombres para coquetearle, no respetan un no por respuesta. Siguen insistiendo hasta que otro hombre sale a decir que es su pareja, su novia, su hermana o lo que sea, que las dejen en paz. Y hasta ese momento es que el hombre que insistía, se disculpa y se va. Pero no se disculpa con la mujer y no respeta el no de la mujer, sino respeta el hombre. Respeta al hombre, ¿no? El no que le dio el hombre. Simplemente porque no le dan el mismo valor a la negación que da un hombre a una mujer, porque respetan como un igual al hombre, pero a una mujer no. Los estereotipos, que son la imagen donde el hombre cumple ciertos roles sociales que obligan a la mujer a asumir y respetar parámetros de conducta, mientras que el hombre tiene la libertad y autoridad de actuar como quiere. Los económicos, que son al también trabajar la mujer de la casa o tener un mayor sueldo. Los hombres tienden a pensar que su masculinidad está amenazada debido a que los estereotipos y la cultura ven a los hombres como los proveedores. Los psicológicos son estas alteraciones mentales de los agresores que pueden contribuir al comportamiento violento al percibir que la pareja es de su propiedad y que tienen el derecho de dominar o controlar todos los aspectos dentro y fuera de la relación de su pareja. La inferioridad femenina es una idea tan arraigada en nuestra cultura y sociedad que se requerirán de muchos años de educación familiar y académica para cambiar esa percepción sobre las mujeres a una postura más justa para todos. Una investigación realizada en 2017 arrojó un resultado en el que 1 de cada 5 personas en el mundo, aproximadamente el 20% de la población mundial, considera que la mujer es inferior al hombre e incapaz de realizar ciertas actividades que el hombre sí puede. Esto me parece tan alarmante y preocupante porque es el 20% de la población mundial, el 20%. Son tantas personas que nos consideran inferiores y con el derecho, que se consideran con el derecho como de ultrajarnos y de simplemente desvalorizarnos. Es demasiado triste pensar en esta estadística. A pesar de que la teoría, la investigación y las legislaciones se han desarrollado para erradicar la violencia contra las mujeres, a veces parecen imposibles de llevar a la práctica y son algo muy lejano a nuestra realidad. Ejemplo de ello son los casos de feminicidios que han tenido una denuncia previa de la víctima hacia el agresor, quien posteriormente asesina a la víctima, como es el caso de Ingrid Escamilla, un feminicidio cometido al norte de la Ciudad de México a principios de febrero del 2020 en México. Entre esta denuncia y la muerte de la víctima no hay ninguna acción por parte de las autoridades, solo un papeleo y un antecedente legal de los hechos. No hay lineamientos para evitar el feminicidio, se archiva la denuncia porque no se continúa con el proceso. En México en particular, hombres y mujeres permiten y fomentan la violencia hacia las mujeres, al seguir los patrones de la educación cultural que los ha rodeado y formado. Así también educan a sus hijos y adoptan un rol machista en su familia, con la ideología práctica de que las mujeres están para servir, para ocuparse de las labores de la casa y de los hijos. Son restringidas en las oportunidades de estudiar, de superarse y de ejercer un trabajo fuera de casa.
Esto lo veo mucho también en reuniones familiares o sociales de amigos, en donde las mujeres son las únicas que se encargan de todo lo que conlleva la reunión como tal, de la limpieza, la organización, todo lo que es la cocina, antes, durante y después de la reunión, mientras que los hombres únicamente se encargan de la parte de la socialización o de ver, no sé, nada más la carne, ¿no? Pero todo lo demás se encarga la mujer, y las niñas también ayudan, pero los niños no, y entonces los hombres y los niños son los que participan en la socialización. Los hombres hablan, no sé, de los temas que hay en México, en el país, o simplemente pues de lo que sea que hablen, pero excluyen a las mujeres, quieran o no, a propósito o no, están excluyendo a las mujeres que se encargan de todo lo demás y que están alejadas, ¿no? Están separados, hay una brecha entre ambos géneros, nada más por los roles de género que estamos teniendo, ¿no? De las mujeres que se encargan de todo, mientras que los hombres nada más se encargan de la socialización. Entonces, también podemos ver que no es nada más la cultura lo que nos está afectando, sino también la legislación, como hablábamos del caso de Ingrid. Es, es no nada más la cultura, sino el gobierno el que también nos está ultrajando, y es por los dos lados, ¿verdad? Porque no te puedes ayudar de la familia, porque la familia tampoco te está ayudando, y no te puedes ayudar del gobierno porque tampoco te está ayudando. Entonces es como, pues, ¿a dónde me voy, verdad? No hay ningún apoyo en ninguno de las dos lados, porque en ambos tienen sus contras. En la familia están los roles de género, y en la parte judicial no se cuenta con el correcto protocolo para que haya la suficiente seguridad de que una mujer, aún con la denuncia, no vaya a volver a atacar al agresor. Entonces, ni por uno ni por otro lado estamos pues seguras. Es debido a esta misma ideología de que las mujeres no denuncian cuando son víctimas de violencia, además del miedo a las represalias que puedan tomar en contra de ellas, así como la revictimización de la que pueden ser objeto al momento de realizar la denuncia. Esto pasa mucho cuando denuncias, corres más el riesgo de que el agresor se enoje y que vuelva a atacar con más fuerza, y también de que gracias a esto que se haga, no sé, viral, o que haya mucha prensa al respecto, que se revictimice pues a la denunciante, y que al final vaya a ser contraproducente la denuncia. Si se trata de una situación constante, les resulta sumamente difícil salir de ella, creen que no volverá a ocurrir o que se lo ganaron con su comportamiento. Justifican al agresor y permiten que siga sucediendo. Esto pasa demasiado en las familias, y es que simplemente es algo que se aprende visto, ¿verdad? No creo que haya muchas familias en las que la abuelita o la bisabuela no haya sufrido algún tipo de abuso por parte de su pareja, y que los bisnietos, los nietos, los hijos hayan visto esta dinámica familiar, y siempre la mujer aguantando, ¿verdad? Porque era lo que se debía hacer en ese momento, lo que se podía hacer, no había el tipo de denuncias que hay ahora. Entonces, viendo el ejemplo que hay, es muy difícil simplemente sacarte esa idea de la mente en el que puedes denunciar, ¿verdad? Tienes el derecho de vivir libremente y sin miedo. Es bastante difícil. Esta ideología patriarcal sigue siendo dominante en nuestra cultura, y eso nos sitúa a hombres y mujeres en un papel muy bien definido y del que es muy difícil deshacerse. Cada paso que se ha dado hacia una ideología equitativa de género, cada vez que una mujer denuncia que ejerce su derecho a vivir sin violencia, implica un enorme esfuerzo de promedio. Uno por dejar atrás esas ideas y actitudes patriarcales, aun con todo lo que eso implica socialmente, y de enfrentar las leyes que no son favorables para las mujeres. A finales de 2019, el INEGI reportó un reportaje de 66% de mujeres mayores de 15 años, aproximadamente 30 millones, que fueron violentadas de alguna manera, siendo más alto el índice de 43% ejercida por su esposo o pareja actual. Esto siempre es bastante choqueante, porque uno pensaría que estaría segura con la persona con la que pasas la mayoría del tiempo, con la que compartes intimidad y compartes pues amor, tu vida. Es bastante preocupante cómo la persona con la que más pasas tiempo, la persona que más amas, es también la que es más probable de hacerte daño, de agredirte, de matarte. Es bastante
ni siquiera hay palabras para describir lo que uno siente cuando lee esas estadísticas y cuando sé que probablemente, bueno, más bien que es más probable que mi pareja actual vaya a hacerme bastante daño, vaya a agredirme sexualmente, violentarme físicamente o mentalmente o incluso asesinarme. Es más probable que mi pareja lo haga a que una persona que no conozco de nada en la vida. Es bastante choqueante pensar en eso y la verdad, no, es que no hay palabras. En 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. Se ha dado un gran paso al reconocer que la violencia de género existe con la tipificación del feminicidio como delito. Con la publicidad para combatirlo se le ve como real y ha salido del ámbito privado, de competir únicamente en la familia y no pasar de la puerta a pasar a ser público. Así se ha convertido en un tema que debe regularse legalmente y que figura en las principales preocupaciones a nivel mundial. Es verdad que la violencia de género sigue presente en la sociedad mexicana, en los anuncios publicitarios donde se cosifica a la mujer, en los encabezados de desapariciones y muertes de mujeres, en la diferencia de sueldos por género, pero ha cambiado la manera en la que percibimos y ahora se trata como un tema reprobable, cuando antes se consideraba como algo normal. La violencia de género afecta a toda la sociedad, especialmente a la latina, ya que se trata de países más tradicionalistas y donde las leyes difícilmente protegen a las mujeres. La sociedad que las rodea por lo general no cree en ellas, y si nuestras mujeres son violentadas, nuestra sociedad también lo es, nuestra cultura y país. El índice de sexismo y violencia contra las mujeres se incrementa en grupos, zonas o países con menor nivel educativo que se encuentran en guerra con prácticas de riesgo como grupos delictivos en adolescentes y en un nivel cultural bajo. Los principales retos para alcanzar la igualdad de género radican en la discriminación y la violencia de género, ya que aún existen desigualdades en lo político, social, económico y laboral que afectan todos los ámbitos de la vida de las mujeres, y la violencia de género sigue siendo un problema mundial bastante crítico debido a los altos niveles de violencia sexual, feminicidios y acoso. Las leyes y la sociedad civil necesitan hacer mucho más para alcanzar la equidad de género, para que se lleve a la práctica diaria y para que sea lo habitual en nuestra sociedad mexicana. En este sentido, la cultura de la denuncia aún no se ha difundido ni insertado lo suficiente para que cada caso de violencia sea atendido y solucionado. Los procesos judiciales no están estructurados para atender eficazmente las denuncias, para evitar la revictimización de las denunciantes y ofrecerles un entorno seguro, así como una solución real y práctica para protegerlas. Si el personal que recibe las denunciantes no está calificado para esta labor, las víctimas no se abren a hablar sobre lo sucedido. De hecho, en muchas ocasiones, además del daño que ya han recibido, este mismo personal les hace sentir culpa, como si ellas fueran quienes provocaron o incitaron a su agresor a atacarlas. Por un lado, los agresores saben que es altamente probable que no sean sancionados, y por tal motivo siguen cometiendo las agresiones. Por el otro, las víctimas prefieren callar precisamente porque conocen que el sistema no aplica las sanciones correspondientes y además tienen temor de que la ley no las proteja y sufrir represalias por haber denunciado. Se cree que un porcentaje muy alto, prácticamente el equivalente al número de denuncias, permanece sin denuncia alguna. Esto creo que es lo más alarmante de todo, porque aún sabiendo todas las estadísticas que ya nos hacen temer, que ya nos hacen darnos cuenta de que la violencia de género es una realidad y una realidad muy constante, esto de saber que probablemente sea el doble la cantidad real que sucede en el mundo, es algo demasiado... O sea, no te lo puedes explicar, simplemente es algo bastante fuerte de saber, muy duro de procesar, porque entonces son demasiadas las víctimas y van a seguir siendo porque el problema real, o sea, no se está combatiendo desde dentro, desde la cultura. Y pues si no se combate desde la raíz, no va a haber ningún cambio. Entonces, simplemente es algo bastante fuerte. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Cuando esta última es ejercida contra de ellas, sus afectaciones pueden traer consecuencias de todo tipo, emocionales, de salud física y mental y laboral, incluso la muerte. La violencia contra las mujeres les afecta en un principio a ellas e indirectamente a sus familias, a la comunidad a la que pertenecen y a la sociedad de su país. La violencia que viven llega a convertirse en un padecimiento generacional, porque sus hijos y familiares sufren con ellas al momento de enterarse del suceso.
Asimismo, suceden los casos en que los hijos son espectadores del acto violento, pues se ha observado que vivir esas experiencias de violencia intrafamiliar aumenta el riesgo de convertirse en víctimas o en agresores en el futuro. Además, es más probable que las mujeres que han padecido algún tipo de maltrato sexual o físico sufran un aborto u otros problemas de salud reproductiva, depresión o pensamientos suicidas, con respecto a aquellas que no lo han experimentado. Es alarmante el índice de violencia de género que existe en México. De fondo, no se ha logrado cambiar la imagen y el concepto que se tiene de las mujeres y de su valor en la sociedad. Se le concibe como un ser frágil, dependiente y que está a merced de los demás, de su familia, su pareja, sus hijos. Se encuentra tan desvalorizada que es atacada por personas tan cercanas como su propia familia o tan desconocidos como cualquiera que pasa delante de ella por la calle. Se cree que la mujer es una extensión del hombre, que si está sola no es valiosa, que obtiene el título nobiliario de llamarla señora solo si tiene un hombre en su vida que la respalda. Se piensa que debe ser sumisa y callada, que su inteligencia es menor que la del varón, que está afectada por sus emociones y no es capaz de pensar con discernimiento. A veces se le ve como un objeto o un trofeo, carente de criterio, de opiniones y de sueños. La verdad, este tema, siempre que lo investigo, es algo muy fuerte para mí porque es algo a lo que estoy expuesta y voy a estar expuesta toda la vida, entonces es algo bastante duro. Y pues con esto me despido, espero que hayan reflexionado sobre el tema y que los invito a seguir investigando y a seguir informando sobre el tema a profundidad y que reflexionen también con sus amigos, familiares y sus conocidos para que siga habiendo un pensamiento reflexivo sobre el tema y que haya cambios, aunque sea algo poco en realidad, o sea, aunque una persona solamente cambie, ya es algo, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme y nos vemos a la próxima.